Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año.
Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener dos partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que,
Aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640.000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74.000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí, el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad,
son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo.
y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944.
El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo, y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho,
Pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie.
Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto. La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante.
La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla. A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres. En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio. Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas, e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres, y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el Gran Géiser de la Fuente en el Cañón del Medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves. Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al géiser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al Gran Géiser de la Fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos.
Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente termal, esta pequeña maravilla se llama Fusarium cepa flavolapis y ha captado la atención de los entusiastas del espacio como una posible fuente de proteína para misiones espaciales prolongadas. Además, requiere mucha menos agua y tierra que la carne de res y se convierte así en una opción interesante. Los investigadores al principio analizaron este microbio para hacer biocombustibles, pero pronto se dieron cuenta de que podía cultivarse como una proteína completa con una textura similar a la del pollo. Comercializado como FAI, puede transformarse en una variedad de productos alimenticios, todo gracias a un proceso de fermentación que lo mantiene libre de contaminantes. Casi lo olvido, la NASA incluso está trabajando en un bioreactor para cultivar FAI en el espacio. ¡Oh! ¡Sigue conectado! Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres, que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de agua subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo, pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas.
Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso, lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español.
Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos, y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie. Y en un momento dado, se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los periodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640.000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. Entonces, ¿notas algo raro? Recientemente ha habido cambios alarmantes en los niveles de agua en diferentes partes del lago Yellowstone. Al mismo tiempo, el nivel del agua puede estar subiendo en un lado del lago y bajando en el otro. Parece como si la cuenca del lago fuera levantada por alguna fuerza subterránea. ¿Puede ser una señal de un desastre inminente? Los géiseres, las ollas de barro y las aguas termales convierten el Parque Nacional de Yellowstone en un mundo extraterrestre. Y todas estas maravillas son alimentadas por un poderoso supervolcán. Los supervolcanes producen supererupciones. Cuando suceden, lanzan más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes al aire. Para que sea más fácil de imaginar, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Se pensaba que el gigante de Yellowstone fue responsable de al menos 3 erupciones enormes e innumerables erupciones más pequeñas. En esa región, los depósitos volcánicos están dispersos a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Los científicos creían que habían sido creados por muchas erupciones débiles, pero después de investigar más, los expertos descubrieron que estos depósitos habían sido dejados por 2 supererupciones previamente desconocidas. Probablemente tuvieron lugar hace unos 9 y 8,7 millones de años. Este descubrimiento significa que el área alrededor del volcán Yellowstone solía enfrentar una supererupción cada medio millón de años. Pero en los últimos 3 millones de años, solo se han visto 2 supererupciones. Hace que los científicos crean que estos eventos catastróficos se están desacelerando o quizá uno esté atrasado. De todos modos, si el supervolcán de Yellowstone explotara con tanta potencia como la que tenía hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de lava hirviendo. Eso es más de 4.500 veces el volumen del puerto de Sydney. Eso es mucha lava. Si es probable que suceda o no, es otra cuestión. No hay duda de que algo está pasando con el volcán. Los cambios en el nivel del agua en el lago Yellowstone significan que la caldera se está elevando bajo la superficie. Y la caldera es lo que queda después de que un volcán entre en erupción y luego se derrumba. La caldera de Yellowstone no solo está subiendo, creando un levantamiento en forma de cúpula, también se mueve hacia arriba y hacia abajo en una especie de movimiento de respiración. Podría deberse a que el magma se está filtrando en la corteza, o porque este magma está calentando el sistema hidrotermal de Yellowstone, haciendo que se expanda y levante la corteza. Yellowstone tiene el estatus de volcán activo.
Su índice de explosividad volcánica es 8 de 10. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un evento apocalíptico. Justo antes del desastre, el suelo cercano del Parque Nacional se levantaría, las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentarían hasta alcanzar temperaturas de ebullición y se volverían más ácidos de lo normal. El magma comenzaría a ascender hacia la superficie, y en algún momento el techo de roca de la cámara de magma no podría resistir más y la explosión comenzaría. Una enorme columna de lava y ceniza se dispararía a una altura de más de 26 kilómetros. Después de eso, el volcán seguiría arrojando ceniza durante días. La mezcla de lava, ceniza y gas estaría a más de 1000 grados Celsius. Viajaría a través del área a una velocidad de 483 kilómetros por hora, más rápido que un auto de carreras. El aire cerca del centro de la erupción se calentaría hasta 300 grados Celsius. Una de las consecuencias más peligrosas sería la lluvia de cenizas. La ceniza volcánica puede convertirse en cemento vítreo segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. Las personas y los animales tendrían problemas para respirar. Bien, eso es lo de menos, solo para que lo sepas. Los edificios comenzarían a derrumbarse bajo el peso de esta sustancia densa. Tomaría solo unos días, hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubriera el territorio de unos 80 kilómetros alrededor del centro de la erupción. Después de que la ceniza llegara a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzarían a descender. Si la erupción fuera rica en azufre, un bloqueador solar eficaz, haría tanto frío que no habría verano en todo el planeta durante los próximos años. Las estaciones del monzón cambiarían. La agricultura y el suministro de alimentos enfrentarían grandes problemas. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 60 centímetros. Sin embargo, no deberías alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural para Yellowstone. Los periodos de levantamiento en forma de cúpula son seguidos por el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro en este momento. Para que ocurra una erupción, el magma del interior debe estar fundido al menos en un 50%. Con Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. La probabilidad de una erupción es de 1 en 730,000. Es seguro decir que es una posibilidad remota. Aún mejor, un estudio reciente hizo creer a los investigadores que el punto de acceso podría estar en un estado de declive en este momento, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Aún así, ha habido montones de discusiones sobre lo que la gente podría hacer para evitar que ocurra la desastrosa supererupción. Y la idea más popular y aparentemente efectiva es enfriar el supervolcán de Yellowstone. Desafortunadamente, hay una trampa. El volcán filtra solo el 70% del calor que proviene de sus cámaras llenas de magma. Pero el resto del calor se queda adentro. Tan pronto como alcanza un determinado umbral, el volcán entra en erupción. Si fuera posible extraer al menos el 35% del calor del volcán de Yellowstone, la erupción podría evitarse. Cuanto más frío es el magma, más espeso y pegajoso se vuelve. Deja de ser tan fluido y ya no intenta salir a la superficie. Después de considerar estos hechos, los científicos de la NASA idearon un plan. Sugirieron perforar un pozo de 10 kilómetros de profundidad y bombear agua fría a presión. La temperatura del agua que regresaría a la superficie sería de aproximadamente 350 grados Celsius. De esta manera, el calor se extraería gradualmente del volcán. Y si se construyera una planta geotérmica en el sitio, generaría mucha energía eléctrica. Sería muy simple de producir y su precio sería muy atractivo, cerca de 10 centavos por kilovatio hora. A primera vista, era una idea increíble. Pero tiempo después, comenzó a recibir muchas críticas. Imagina perforar la corteza terrestre, yendo más y más profundo, y entonces, ¡zas!, golpeas un bolsillo hipotérmico. Prepárate para una catástrofe. Esto puede liberar gases que probablemente provoquen una serie de explosiones superpoderosas. En el peor de los casos, incluso puede desencadenar una erupción volcánica a gran escala. Ya conoces los resultados catastróficos. Desde fuentes de lava y avalanchas de rocas fundidas, hasta cambios climáticos en todo el mundo. Sí, no es bueno. O, digamos, estás perforando un pozo para llevar agua fría al volcán, y luego golpeas accidentalmente la cámara de magma. En este caso, en lugar de enfriar al gigante, harás que la parte superior de la cámara de magma sea mucho más frágil de lo que solía ser, y toda la estructura correrá el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Y no olvides que la perforación también puede liberar gases tóxicos.
A menudo se acumulan en la parte superior del depósito con magma. ¿Puede empeorar? Bueno, sí, puede. Además, todo el proceso se extendería por más de 16.000 años. Este método es demasiado arriesgado para enfriar el volcán tan rápido como la gente probablemente querría. Y los científicos ni siquiera están 100% seguros de que cuando se termine la construcción del sistema de enfriamiento, el volcán permanecerá frío durante al menos otros 100 años. Y por último, pero no menos importante, el proyecto de hacer que el supervolcán de Yellowstone sea un poco más frío costaría la asombrosa cantidad de 3,5 mil millones de dólares, un precio enorme por algo que podría no funcionar del todo. Por cierto, Yellowstone no es el único volcán que tiene un domo de lava que se está elevando en este momento. Los domos de lava se crean cuando el magma llega a la superficie y se acumula alrededor de la ventilación. Los científicos han encontrado uno de esos dentro de un volcán submarino en Japón. Esta cúpula tiene más de 610 metros de alto y más de 10 kilómetros de ancho. Aunque el supervolcán japonés parece estar dormido, los expertos no bajan la guardia. Un sistema volcánico puede pasar de ser tranquilo y dócil a tambalearse al borde de una erupción en un abrir y cerrar de ojos. Otro domo enorme está creciendo en los Andes centrales. Es la cámara de magma activa más grande del planeta. La meseta Altiplano Puna, y donde se encontró la cúpula, es la segunda meseta más alta del planeta. Y la cúpula en sí tiene más de 1 kilómetro de altura. Quizá te preguntes cómo es que los expertos no sabían nada sobre este enorme levantamiento hasta hace poco. Y la respuesta es simple. Estaba escondido dentro de la meseta. Es una región árida plagada de volcanes y se extiende por miles de kilómetros. Sí, otro caso de esconderse a simple vista.